Buenas noches. La idea de la clase de hoy, de la charla de hoy, es hacer una clase, una charla, que en una o dos clases podamos explicar lo máximo posible, o por lo menos dentro de mi comprensión también, sobre el concepto del alma, la neshama, como se dice en general en hebreo, el alma, específicamente hablando sobre Bnei Noach. Una pequeña introducción antes de la introducción, digamos. No hay un texto, por lo menos que yo sepa, yo tampoco sé todo, pero no hay un texto específico en la literatura rabínica judía, pongámosle el nombre que quieran, no hay un texto que hable de este tema específicamente. No es que podamos sentarnos y, como en alguna otra situación, otras clases, otros temas, que uno pueda decir, bueno, el texto A, el texto B, este discute con el otro, y hablan, no existe. Sobre este tema no hay. Lo que hay es un poco, realmente muy poca información esparcida por acá, esparcida por allá, y la idea de esta clase es poder presentar esa información. Vamos a hacer el mejor esfuerzo posible por presentar esa poca información, que hay dando vueltas en los textos de nuestros sabios sobre este tema específicamente, y que sea algo comprensible, no necesariamente simple, no porque sea mi intención que no sea simple, sino porque el tema no es un tema simple, pero de vuelta, que sea lo más comprensible posible. Esto es introducción número 1. Introducción número 2. Sobre el alma del judío se habla en montones de lugares, específicamente en la mística judía, Hasidut, Kabbalah, está lleno de conceptos sobre el alma judía. ¿Es igual que el alma del no judío? Bueno, en ciertos aspectos sí, y en ciertos aspectos no. Entonces la idea de la clase que vamos a tratar de desarrollar es entender en qué aspectos sí es igual, y qué partes de la estructura sí es la misma, efectivamente es la misma, y a partir de eso uno puede entender quién es uno mismo, cuál es su relación con Dios, etc. No voy a hacer una clase perdón, sobre el alma judía, porque no es el objetivo, no es la idea, y creo que no ganaríamos nada haciendo una clase sobre ese tema, a pesar de que se podrían, ahí sí, leer textos y hojas de diferentes tipos de textos, de diferentes lugares y ámbitos y enfoques, pero no es el objetivo. ¿Por qué no es el objetivo? Porque no llevaría a la mejor comprensión de un Ben Noyaj, una Bas Noyaj, un hijo de Noyaj, una hija de Noyaj, para entender su relación con Dios y dónde están parados en el mundo, etc. No ayudaría en nada. Es como querer dar una clase sobre gatos y nos ponemos a hablar de perros. Ok, puede ser que los gatos son lindos, que los perros son lindos, pero si damos una clase de gatos, ¿para qué hablamos de perros? Entonces, en este caso, voy a hacer de vuelta lo mejor posible para poder presentar la poca información que hay dando vueltas, de la forma más clara posible, y enfocándome específicamente en los conceptos que efectivamente son comunes a judíos y Bnei Noach. Para empezar, yo preparé una pequeña presentación, que esta presentación nos va a ayudar a guiarnos un poco en los temas. Por supuesto, el título es el alma, y esto que aparece ahí, la lámpara de Dios, la vela de Dios, es un pasuk, que es un versículo en Mishlei, Ner Havai Nishmas Adam. La vela de Dios, Ner Havai, o la lámpara de Dios, es la Nishmas Adam, es el alma del ser humano. Quiere decir que hay algo que encontramos en una vela, en una lámpara, y hay muchos conceptos que se discuten en el pensamiento jasídico sobre este tema, que es similar a algo que está vinculado a Dios. Y en este contexto que nosotros vamos a estudiar, Dios mediante, el punto más clave y más importante, esto es mi forma de ver la realidad de las almas en general, de las almas de judíos por un lado, de las almas de no judíos por el otro lado, es que en la vela encontramos hay un fuego que está constantemente subiendo para arriba, constantemente en movimiento, punto número 1, y en movimiento siempre para arriba. Nuestros sabios explican, esto le dice el Ramban, Nachmanides también, ampliamente habla del tema, pero otros comentaristas también, que en el mundo hay 4, Rambam también, Maimónides también habla del tema, hay 4 fundamentos, que son agua, aire, tierra y fuego, y
espiritualmente hablando, porque no estamos hablando de cosas físicas, hay que entenderlo de esto, no hay que materializar las ideas. Espiritualmente hablando, el fuego está arriba, entre comillas, sea lo que fuera que quiere decir. Es algo espiritual, abstracto, el fuego está arriba. El fuego aquí abajo, fuego físico, digamos, tiene esta naturaleza de querer constantemente volver a conectarse con el fuego que está arriba. El alma, ¿por qué se llama la vela de Dios? Por lo menos una explicación, porque la naturaleza del alma es siempre retornar hacia Dios. Y esto es otro versículo también, el Ruach el espíritu, que ya vamos a estudiar, que significa Neshama, Ruach, esto lo vamos a ver más adelante, retorna hacia el Señor, hacia Dios, quien lo entregó. Hay un anhelo intrínseco, puro, parte del alma misma, sea lo que fuere que quiere decir un alma, que es como una vela, como un fuego de una vela, de retornar hacia Dios, de conectarse con Dios. Y esto es algo que se encuentra, en mi opinión, en todos los seres humanos. Y esto es algo que vemos en el comienzo de la creación, cuando Dios separa entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, o sea, lo que fuera que quiere decir en el segundo día de la creación. Nuestros sabios cuentan en el Zohar, en la mística judía, que las aguas de abajo, todo lo que quedó, de vuelta, esto es algo abstracto, pero todo lo que quedó abajo, se quejaron a Dios. En arameo dice, nosotros queremos estar frente al rey. Queremos estar con Dios. Antes estaba, por así decir, todo frente a Dios. Ahora hay una separación entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Y por qué yo quedé abajo? Yo no quiero quedar abajo. Yo quiero estar con Dios. Esta queja, por así decir, entre comillas, de las aguas de abajo, sea lo que fuera que es aguas y abajo y queja, no importa. Pero esto representa el anhelo intrínseco, esencial, natural, que toda criatura tiene por Dios. Todos, sin excepción. Hay criaturas que son más conscientes de esto y hay criaturas que van a ser menos conscientes de esto. ¿A qué me refiero con criaturas? Puede ser que un perro, un gato, etcétera, también tengan anhelo por Dios, pero no lo sienten, no lo viven, no lo expresan de ninguna manera. Pero seres humanos, sin duda, pero sin ninguna duda, la esencia es, de cada ser humano, sin excepción, el vínculo con Dios. Quiero estar conectado con Dios, quiero sentir esa conexión con Dios. Y esta es la queja, por así decir, las aguas de abajo, y esta es la razón, quizás, por la cual, o una de las razones por las cuales el alma se llama Ner Havaya, la vela de Dios, la lámpara de Dios, el fuego de Dios. El alma es como un fuego. Vamos a empezar. No voy a leer todos los detalles que están acá, al revés, las presentaciones en general no son para leerlas, son para que la gente las lea y yo voy a explicar sobre estas ideas. Hay un versículo famoso en hebreo, en Parshas Vaishanan, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios, nuestro Señor, Dios es uno. Y nuestros sabios explican, en la mística judía, en Hasides, etc., que el versículo no viene a enseñarnos que hay un solo Dios. Esto es algo obvio, incluso racionalmente hablando, también lo podríamos entender. Porque si hubiese, esto lo escribe Maimónides de esta manera, como yo lo estoy expresando ahora, si hubiese más de un Dios, entonces Dios sería limitado. Dios debería empezar en algún lugar y terminar en algún lugar para que empiece otro Dios, por así decir, en algún lugar y termine en otro lugar. Automáticamente todo lo que empieza y termina, incluso abstractamente hablando. Si tenemos un número natural, el 1 es diferente del 2. Es verdad, entre el 1 y el 2, en números no naturales hay infinitos números. Pero entre el 1 y el 2 en números naturales no hay nada. 1 y después viene 2. Y el 1 está definido específicamente, matemáticamente hablando, como una unidad específica, etcétera, etcétera. Y el 2 es la sumatoria de 2, yo no sé matemática tan teórica, pero está definido específicamente qué es, si hay algo que separa al 1 del 2. Y no puedes confundir el número 1 con el número 2. Porque hay algo que lo define, tiene un comienzo y un fin. Lo mismo ocurriría si hubiese más de un Dios. Tendría un comienzo y un fin para decir, este Dios es esto, empieza y termina acá, quiere decir toda esta lista de definiciones, y este otro Dios es otra cosa con toda esta lista de definiciones. Pero sabemos que Dios es infinito. Y si Dios es infinito, esta es la definición de lo que significa Dios, quiere decir que no tiene ni comienzo ni fin. Automáticamente solamente puede haber uno. No puede haber más de una cosa infinita a la vez coexistiendo. Entonces, ¿qué me viene a enseñar el versículo? Escucha Israel, etcétera. Dios es uno, Shema Israel. ¿Qué viene a enseñar?
Explican nuestros sabios que lo único que hay es Dios. Esto es otra cosa. Porque yo abro los ojos y veo un mundo. Y me veo a mí mismo, veo a otros individuos, veo un montón de cosas. Aparentemente, no se ve solamente un Dios, se ve un montón de cosas. En términos bien sencillos, está Dios y el mundo, por lo menos. O más simple todavía, está Dios y estoy yo. Entonces Dios no está solo. Y yo tampoco estoy solo. Está buenísimo, tengo a alguien que me acompaña en todos lados, etc. Pero si lo ves al revés, es relativamente problemático. Entonces estoy yo y está Dios. Entonces Dios no está solo. Entonces Dios también tiene un límite, porque yo no soy Dios, claramente. Entonces, donde Él termina, empiezo yo. Es un problema. Dios tampoco es infinito. Y la realidad es que toda esta problemática se resolvería explicando justamente que en realidad lo que el versículo viene a decirnos es que lo único que hay es Dios. No hay otra cosa. Mi cuerpo, mi vida, mis cosas, todo lo que tiene que ver conmigo es una expresión de Dios. Pero hay lugares o situaciones, niveles espirituales en donde Dios está más revelado y lugares en donde va a estar menos revelado. El concepto de una revelación, como puse en la presentación, es entender, captar. Cuando yo entiendo a Dios, decimos que Dios está revelado, por lo menos en mi intelecto. Si yo siento con el corazón, y esto lo vamos a discutir más adelante, el concepto de intelecto y emociones, si yo siento a Dios con el corazón, quiere decir que Dios está más revelado. Y hay situaciones en las cuales una persona no siente a Dios, no entiende a Dios, no percibe a Dios, o un lugar que incluso se opone a Dios, ocurren actividades opuestas a Dios, que van contra la voluntad de Dios, como robos, asesinatos, etc. Entonces es muy difícil, entre comillas digo, ver a Dios, encontrar a Dios en esas situaciones. No es nada fácil. Esto en términos, digamos, teóricos, significa decir que Dios está más revelado o menos revelado. Pero en la práctica está en todos lados. Y lo único que hay, desde una perspectiva más profunda, lo único que hay es Dios. Solo que va a haber lugares más refinados que van a ser más capaces de percibir a Dios y lugares menos refinados donde va a ser mucho más difícil percibir a Dios, y al punto tal puede ser un lugar tan ordinario, tan grosero, que Dios está en forma totalmente oculta. Al punto tal que este lugar, situación, nivel, lo que sea, puede oponerse a Dios. Es decir, en lugar de sentir una conexión y decir yo soy creado por Dios de forma constante, como explica el pensamiento hasídico, la creación es algo constante, y esto lo dice en Tehilim también, por siempre Dios, tu palabra está parada en los cielos, es la palabra que Dios dijo desde los 6 días de la creación, está constantemente hablándola y diciéndola, que es todo un concepto en lo que significa la supervisión divina, la presencia de Dios en el mundo. Más allá de este concepto, que yo lo pueda sentir o no sentir, hay lugares que están totalmente en contra de Dios, a pesar de que reciben en forma constante energía divina para existir. Entonces, ¿de qué depende esta cuestión de la revelación de Dios? De varios factores, pero uno de los factores fundamentales es cuán capaz, cuán preparado estoy yo, cada individuo, cada persona, cada situación, para aceptar la revelación de Dios, para percibir la revelación de Dios. Una persona más refinada va a estar mejor preparada, perdón, para percibir a Dios. Una persona menos refinada va a estar menos preparada para percibir la revelación de Dios. Esto es lo que quiere decir, de vuelta, Dios está en todos lados, es todo, lo único que hay, solo que en algunos lugares está más revelado, en otros lugares menos revelado. Ahí está, avanzamos. Dicho todo esto, Dios, la Torá nos dice que crea el mundo, y así como el mundo es un cuerpo, por así decir, muy grande, y Dios es como si fuese el alma de ese mundo, de la misma manera nuestros sabios nos dicen que el hombre, el ser humano, yo cuando digo hombre y mujer son la misma cuestión, el hombre, el ser humano, tiene un cuerpo y es un pequeño mundo, tiene el cuerpo suyo físico y tiene un alma, que esto es lo que queremos estudiar. Todo lo que expliqué hasta acá es para entender que el alma es una expresión divina en el interior de cada uno de nosotros. Es una herramienta que cada uno de nosotros tenemos, y esto lo vamos a ir estudiando más adelante luego que avancemos en la clase,
es una herramienta que cada uno de nosotros tenemos para percibir a Dios. Con el cuerpo es bastante más difícil, se puede también, pero bastante más difícil. Bastante más difícil. Solo que a través del alma, cada ser humano puede expresar esa conexión con Dios. Como hablábamos antes sobre el tema de la vela. ¿Qué es ese fuego que anhela y que quiere estar conectado, etcétera? Es el alma, no es el cuerpo. ¿El cuerpo a qué quiere estar conectado? Al mundo material. Comer, beber, dormir, pasarla bien, placeres, etcétera. El alma busca otra cosa. El alma es justamente ese fuego que tenemos en el interior para conectarnos de vuelta con Dios. Entonces, de vuelta, el mundo entero es un gran mundo, gran cuerpo, y el alma del mundo es Dios. Ese macromundo, mundo quiere decir todo el universo, con todas las galaxias, con todas las cosas, ese macromundo se replica exactamente igual en el micromundo de cada ser humano. Cada uno de nosotros somos un cuerpo y un alma. Y así como cada parte del cuerpo es diferente y tiene una revelación diferente de la energía vital del cuerpo, es exactamente igual que lo que yo expliqué anteriormente, que Dios se revela de diferentes maneras, intensidades, formas, de acuerdo a la capacidad del recipiente. ¿Qué quiere decir con esto? Iob dijo, mi besaria en hebreo, mi besaria hazeleka, de mi carne voy a percibir divinidad, percibiré a Dios, sí, dije bien, a Dios. Mi besaria hazeleka. ¿Qué quiere decir? A través de entender nuestro cuerpo y a través de entender la interacción del alma con el cuerpo, podemos entender la interacción de Dios con el mundo. Podemos entender la estructura que Dios plantea para su creación, y no solamente, de vuelta, por cuanto el hombre es un pequeño mundo, el mundo es un gran cuerpo que tiene una neshama, un alma, que es Dios, el cuerpo nuestro tiene un alma, la estructura de la creación es exactamente igual en el mundo, cuerpo y alma, como en nuestro cuerpo, micromundo, nuestro cuerpo, nuestro alma, esa estructura es exactamente igual. Entonces la idea es, a lo largo de esta clase, estudiar, entender por lo menos una parte, una porción de esa estructura. Pero para entender esa estructura tenemos que entender a Dios. O lo mismo al revés, para entender a Dios podemos entender la estructura del alma. ¿Y cómo es la estructura del alma? Esto es lo que vamos a estudiar. Simplemente para terminar con esta idea del hombre y el mundo, etc., lo que yo quería mencionar con esto, traer con esto es que así como, de vuelta, hay situaciones en donde Dios está más revelado, hay situaciones donde Dios está menos revelado en el mundo, de la misma manera en el cuerpo, el alma, hay lugares donde está más revelada y lugares donde está menos revelada. Si vos le mirás los talones a una persona, ni siquiera te das cuenta si está viva o está muerta. Los talones de un muerto son exactamente iguales que los talones de un vivo. Pero si vos mirás el rostro de una persona, rápidamente te das cuenta si está vivo o está muerto. Y si mirás el rostro de una persona, puedes saber si está contento o si está triste. Si es un tonto o si no es tan tonto. Hay muchas cosas que uno ve en el rostro. Entonces hay lugares en el cuerpo donde el alma está más revelada y lugares en el cuerpo donde el alma está menos revelada. De la misma manera que hay lugares en el universo, en la creación entera, donde Dios está más revelado y lugares donde Dios está menos revelado. En general, todo esto que yo dije de Dios siendo lo único y de revelándose en diferentes lugares, de diferentes maneras, esto se resume en 3 niveles. Esta diapositiva es un poco compleja, tiene muchos nombres en hebreo, muchas ideas, quizás para algunos novedosas, para otros no. La idea es detenernos acá un poquitito más, porque esta diapositiva nos va a explicar, nos va a ayudar a entender qué diferencia hay en la práctica entre el alma de un Ben Noyaj y de un Yehudí. A pesar de que nosotros no nos vamos a enfocar en el alma del judío y qué es y cómo es, de dónde viene, eso no importa, lo vamos a dejar para alguna otra clase que tenga que ver con judíos. Pero esta diapositiva nos va a explicar, nos va a ayudar a entendernos, digamos, desde la perspectiva de Bnei Noyaj. Muy bien, hay 3 niveles. En hebreo, Kedusha o Kedushá significa santidad. ¿Qué significa santidad? Todo aquello que está separado y unificado a Dios, en donde uno puede percibir, como yo decía antes, lugares donde Dios está más revelado, lugares donde Dios está menos revelado. Kedusha, santidad, es todo aquello donde uno puede decir, esto es divino. Esto es algo que tiene que ver con Dios, esto es algo especial, es diferente. Después existe aquello que tapa, cubre la kedusha, que se llama klipa. Klipa quiere decir cáscara. Yo por eso puse el dibujo de una manzana con la cáscara,
Porque vos tenés el fruto propiamente dicho, más allá de que algunos comen la cáscara también, es un ejemplo nada más, podría haber puesto una naranja que no se come la cáscara. Es solamente un ejemplo. Tenés el fruto propiamente dicho, la pulpa, por así decir, del fruto, y vos tenés la cáscara del fruto. La cáscara en general es amarga, en general de mucha fruta la gente descarta la cáscara y cumple varias funciones, proteger al fruto, pero en la práctica, hoy en día lo que hace la cáscara es ocultar al fruto. Si uno solamente se quedase con la cáscara y se olvida que dentro de esa cáscara hay una pulpa, hay algo mejor, hay algo más rico, más dulce o lo que sea según el fruto, es amargo. Entonces uno dice, este fruto es una porquería, es amargo. Bien, esto es clipa, esto es la cáscara. Y la cáscara esta, en general hay dos niveles. Clipas noiga, así se dice en hebreo, una cáscara brillante. Sea lo que fuera que quiere decir, entre paréntesis, la palabra esta brillante, noiga, sale de un versículo en Yehezkel. Al comienzo, perdón, el primer capítulo de Yehezkel, él tiene toda una visión de la carroza celestial, lo pueden ir a ver en la traducción, él habla ahí de clipas noiga. Hay algo que brillaba, noiga. Ok. Hay una cáscara brillante, que en un minuto voy a explicar qué es y de dónde sale. Y hay una cáscara tmeya, impura. Paréntesis, ¿de dónde sale todo esto y para qué sirve todo esto? Ok, en el judaísmo, para Bnei Noach también, pero en el judaísmo hay una serie concreta y clara de cosas que están permitidas y cosas que están prohibidas. Aquellas cosas que están permitidas se llaman mutar, permitido en hebreo. Quiere decir que es posible lidiar con eso, utilizarlo para cumplir una mitzvah o para comer, por ejemplo, etc. Y aquello que está prohibido se llama osur, atado, prohibido. ¿Atado a qué? Osur significa literalmente atado, más allá de prohibido. ¿Por qué se llama atado? Porque está atado a la impureza. De manera tal que no se puede utilizar ese asunto, por eso está prohibido, no se puede utilizar ese asunto para el servicio a Dios, para el beneficio de la persona, porque está prohibido. En el judaísmo hay comidas que están prohibidas todo el año, hay comidas que están prohibidas en cierta parte del año, como por ejemplo las comidas leudadas en Pesach. Sin entrar en todos los detalles, hay cosas que están prohibidas. Para Bnei Noach también hay cosas que están permitidas y cosas que están prohibidas. Por ejemplo, respecto a la comida, Eiver Minahai, una porción de un animal vivo, una pata de un animal vivo, por ejemplo, es algo que es una comida prohibida. Te guste o no te guste, está prohibido. ¿Por qué? Porque está osur, está atado a una impureza, de manera tal que no se puede refinar, no se puede utilizar, no se puede comer. Perfecto. Cuando decimos que algo es utilizable, decimos que esa cosa está vinculada a clipas noiga, a esta cáscara brillante. Cuando algo no es utilizable, está prohibido por la Torá, decimos que está conectada a clipa tmeya, a una cáscara impura, y por lo tanto no se puede utilizar. En el momento inicial de la creación, estaba claro lo que está bien y lo que está mal. Cuando el hombre come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que ocurre es que hay una mezcla. Y en clipas noiga, en esta cáscara brillante que antes estaba bien, digamos, lo que está bien, lo que está mal, era claro, empieza a haber una mezcla, en donde hay una mezcla de lo bueno y lo malo. Y en cada asunto en el universo, uno puede utilizar ese asunto para bien o lo puede utilizar para mal. Dios libre y guarde. Y es la decisión y el libre albedrío de cada uno. Esto es lo que representa Klipas Noiga, donde hay un potencial muy grande para positivo, para cosas positivas, y hay un potencial tan grande, igualmente grande, para lo negativo. Es un intermediario entre Kedusha, santidad, y Tuma, impureza, lo que está prohibido totalmente. Eso es Klipas Noiga. Eso es lo que representa Klipas Noiga. Ejemplo, en el judaísmo se puede comer carne de vaca. Perfecto, pero para comer carne de vaca hay que degollarla como corresponde, ritualmente, se llama shejita, y hay que salarla como corresponde, hay que sacarle la sangre como corresponde, sacarle grasas prohibidas como corresponde. Hay toda una serie de procesos que uno tiene que hacerle a la carne para poder consumirla. Más allá de cocinarla y ponerle especias y lo que sea. Hay toda una serie de procesos para que esa carne se transforme en carne kosher, apropiada, adecuada para el consumo de un judío. Muy bien. La vaca, propiamente dicha, el animal que hace mu y anda caminando por el campo, la vaca no es ni kosher ni no kosher, no es ni apropiada ni no apropiada. Tiene un potencial para transformarse en carne consumible por un judío.
Pero si uno no degolla la vaca como, o degüella, no sé cómo se dice, la vaca como corresponde, o si alguno de los procesos adecuados necesarios para que esa vaca sea consumible no se hacen, esa misma vaca que tenía un potencial enorme para hacer carne kosher, adecuada para el consumo de un judío, se vuelve carne que no es kosher. Treif, neveila, no importan los detalles técnicos. La cuestión es que no se puede comer, no se puede consumir por un judío. Los no judíos tienen permitido totalmente consumir carne que no es kosher. No hay ningún problema. Cero. Ningún problema, está perfecto. Ahora bien, de vuelta. ¿Esa vaca es buena o es mala? ¿Es kosher o no es kosher? Y la respuesta es, en Yiddish dice, ni shtahen ni shtaher, ni una cosa ni la otra. Es klipas noiga. Es cascada brillante. Tiene potencial de ser bueno, kosher, y potencial de ser no bueno, digamos, prohibido. No se puede consumir. Muy bien. El mundo material en general que tenemos a nuestro alrededor, la vaca era un ejemplo de esto nada más, es klipas noiga. Vos podés agarrar energía atómica, energía nuclear, y generar energía, o hacer diferentes tipos de medicina, etc. O podés volar toda una ciudad o todo un país entero con un botón. ¿Es buena o es mala la energía nuclear entonces? Bueno, depende de cómo la usás. Puede ser positivo, puede no ser positivo. Con esto lo que quiero decir es, de vuelta, repito esto a propósito, el universo entero es klipas noiga. Hay ciertas cuestiones que son kedusha, santidad. Hay ciertas cuestiones puntuales que son tuma, impureza, prohibición, pero el resto es todo neutral. Neutral quiere decir potencial para el bien, potencial para el mal. El alma del judío, vamos a ver de qué estoy hablando más adelante, a pesar de que no voy a entrar en todos los detalles, el judío tiene diferentes formas de alma, diferentes tipos de alma. El judío tiene un alma adicional, llamémosla, que se llama Nefesh Elokis, el alma divina, que no vamos a estudiar todos los detalles. Eso viene de Kedusha, de santidad. Surge, se desprende de ese nivel de la creación, tomando en cuenta estos tres niveles. El Ben Noyaj, o Bas Noyaj es lo mismo. Los no judíos, su alma proviene de Klipas Noiga. Es otra forma del alma que puede ser positiva o puede no ser positiva, de acuerdo a cómo uno la utilice. Es un potencial, una motivación interior que de acuerdo a cómo uno la utilice, va a ser positiva o no. Klipas Noiga. Que esto es una novedad muy grande que trae el pensamiento jasídico. Por eso a propósito puse la fuente de donde sale esto. Está ahí en la... No creo que vayan a buscarlo en el libro, pero créame, está en ese libro, Kuntres y Spilus, así se llama. Reb Hillel Paritcher, para tener una idea de quién estamos hablando, que dice ahí, Mittel Rebbe con otra Reb Hillel Paritcher, vivió año 1820, 30, por ahí, en Rusia. Era un Josid de Chabad, era un medio Rebbe. Es toda una historia muy larga que no importa ahora todo quién era Reb Hillel, pero la cuestión es que Reb Hillel Paritcher escribió, es el único lugar en donde aparece en todo el pensamiento jasídico, que yo sepa por lo menos, donde aparece este concepto, que Bnei Noyaj, específicamente, y subrayo, Bnei Noyaj, o sea, aquellos que cumplen los 7 preceptos, aquellos que aceptan, como dice Maimónides, que los 7 preceptos y toda la Toira fue entregada por Moishe Rabbeinu, de Dios, a través de Moishe Rabbeinu para el pueblo de Israel, y hay ciertos preceptos para los judíos, ciertos preceptos para los judíos, etc. Esta persona, que no es idólatra, que es, perdón, monoteísta, esta persona tiene un alma que surge de Klipas Noiga, que más adelante vamos a ver de dónde sale, pero esto al final, probablemente la clase que viene. Un idólatra, o como aparece en la presentación, pueblos que hicieron daño al pueblo de Israel, Amalek, u otros pueblos, Moab, Ammon, que hicieron guerra contra el pueblo de Israel, que hicieron daño contra el pueblo de Israel, Ishmael, etc., sus almas provienen de Klipat Meya, surgen de Klipat Meya, es impura, totalmente. Es otro tipo de alma. Vamos a discutir en unos minutos la estructura del alma. La estructura va a ser la misma para judíos como para no judíos. Incluso para idólatras, para gente que hace daño, para personas realmente malignas. Porque uno dice idólatras, ok, idólatras, pero si el tipo mata, es un asesino, pero cree en Dios, ¿es un idólatra o no? Bueno, no es idólatra. De hecho, hay una expresión clásica talmúdica que es impresionante. El Talmud dice en arameo, Gamba Pumachtarta Rahman Akari. El ladrón, en la boca del túnel, imaginemos un ladrón que hizo un túnel para entrar en la casa de alguien y robarle no sé qué cosas, las joyas o lo que sea, el ladrón en la boca del túnel
le pide a Dios ayuda para poder ser exitoso, ¿sí? Para robar y llevarse un buen botín. Y acá obviamente es una contradicción total. Si la persona cree en Dios y por eso le pide ayuda, ¿cómo va a robar? Si Dios dice que no se puede robar. Y si la persona no cree en Dios y por eso roba, ¿para qué le pedís ayuda? No tiene sentido. Porque hay un concepto que todos tenemos, sin excepción todos los seres humanos, que tenemos la conciencia de que Dios está ahí. A veces es una conciencia tan trascendental, en hebreo se dice makif, algo que trasciende a la persona, lo rodea, está nebulosa ahí, yo qué sé, más o menos, pero no es algo internalizado en el interior de la persona, de manera tal que cambie las acciones y actitudes de la persona. Entonces por eso el ladrón cree en Dios, claro que sí, pues algo ahí arriba. Entonces puede ser, yo puse idólatras por simplemente simbolizar algo, digamos, grosero, fuerte y grande, donde uno dice, claro, esto seguro que no está conectado con Dios. Este tipo cree que hay 5 dioses, el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios de qué sé yo. Ok, eso claramente no es judaísmo, eso claramente no es monoteísmo. Pero incluso sin llegar a eso, de vuelta, pueblos que hicieron daño contra el pueblo de Israel, etc., también puede ser que sus almas surjan de tuma, impureza total, desconexión de Dios total. Paréntesis. ¿Aquí quiere decir que Dios no está en ellos? ¿Quiere decir que no son parte de Dios? ¿Quedaron afuera del sistema? No. Lo primero que aprendimos, más allá de la introducción sobre el alma y el fuego y qué sé yo, lo primero que aprendimos es que lo único que hay es Dios. A propósito, eso fue lo primero que dije. Lo único que hay es Dios. Entonces, una persona, Dios libre y guarde, matando a otra, en el instante que está matando una persona a otra, que está yendo contra la voluntad de Dios, claramente Dios no quiere esto, etc. ¿Dios está ahí o no? La respuesta es sí. Dios está ahí. Y no solamente Dios está ahí, sino que constantemente, microsegundo a microsegundo, Dios está creando y recreando a esta persona con el cuchillo, que le va a clavar a la otra, y cuando se lo clava, Dios está creando esto. Dicho de otra manera, no es que Dios deja que pasen las cosas. Ay, pasó esto, ¿cómo? Y uno se queja. ¿Cómo Dios hace que deja que pase esto? Y el COVID, yo qué sé, cada uno tendrá sus historias. ¿Cómo Dios deja pasar una cosa así en el mundo? ¿Dónde está y a dónde se fue? La pregunta está mal de entrada, la actitud es totalmente equivocada, totalmente errónea. Dios hace que pase eso. Ok, esto no responde el por qué. Yo no sé por qué. Pero no vengas a decir por qué Dios deja que, porque esto suena como que Dios no se dio cuenta, estaba mirando para el otro lado, no escuchó, no se avivó que estaba pasando no sé qué cosa, no sé qué parte del mundo y se estaba muriendo un chico de hambre. ¿Cómo Dios deja que pase esto? Disculpame, Dios hace que pase eso. Después, por supuesto, está nuestro libre albedrío, que esto está explicado ampliamente en otro lugar, que nosotros elegimos nuestro camino. ¿Y ok? Por alguna razón este chico está pasando hambre, porque comida no falta en el mundo. Dinero no falta en el mundo. No está bien distribuida, no está bien utilizada, aprovechada. Ok, podemos discutir esto y podemos discutir las grandes potencias y los imperios. Ok, política y problemas sociales en otro lado, por así decir. No estoy diciendo que no son importantes, pero ¿qué va a hacer? ¿Yo qué voy a hacer sentado en La Plata enseñando sobre el alma, sobre política y el hambre en Somalia? ¿Qué va a hacer? Yo no tengo, digamos, acceso, ni herramientas, ni estructura para ocuparme de eso. Pero Dios sabe lo que hace, sin duda. De hecho, un ejercicio simple e interesante para hacer con chicos más que nada, se puede hacer con adultos también, pero uno le puede preguntar a un grupo de chicos, de niños, lo que sea, ¿qué cambiarías en el mundo? ¿Qué te parece que podrías cambiar para que el mundo sea mejor? Y ahí uno dice, el hambre acá, y el otro dice las guerras allá, y el otro, qué sé yo, las armas nucleares, cada uno tiene sus ideas. La verdad es que el mundo es perfecto. El mundo no tiene cero de errores, no hay nada que cambiar. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Dios está creando y recreando el mundo constantemente. ¿Cuál es el mensaje? Ok, no lo sé, porque en la práctica hay gente muriendo, hay gente que está sufriendo, y Dios libre y guarde que venga Mashiach pronto en estos días y nadie más sufra. De ninguna manera, por ninguna razón. Eso sería muy lindo. Pero de ahí a decir que el mundo no es perfecto, es un problema. Entonces estamos diciendo que Dios no sabe lo que está haciendo. Sí, sabe perfecto lo que hace. Entonces, con todo esto, yo quería explicar dónde está
parado, cómo debería observarse a sí mismo un Ben Noyaj, una Bas Noyaj. Una persona que dice, basta de idolatría, no me interesa, en todas sus formas, llámese cristianismo, budismo, o lo que sea, y no me voy a poner a discutir ahora si es idolatría, no es idolatría. No, ahora no es el momento. Se puede discutir, pero ahora no es el momento. La cuestión es que una persona que ya dejó esto de lado y dijo, basta, no quiero más esto, hay un Dios, así como Abraham vino, Abraham nuestro patriarca, que es la cabeza, por así decir, para todos, el primero, quiero decir, de todos los monoteístas. Un día él dijo, basta, no va más. Nuestros sabios dicen que a los 3 años se dio cuenta que hay un Dios, hay un dueño de todo este mundo, y que es único, y que hace que todo funcione. Y después fue creciendo momento a momento. Maimónides tiene una introducción muy linda a sus leyes de idolatría sobre Abraham Avinu, como él era uno contra todo el mundo, y él descubrió a Dios, entendió a Dios, hasta que Dios se conectó con él, etc. Cada uno de nosotros debe decir, ¿cuándo voy a llegar yo a ser como Abraham? Una persona así se pregunta a sí mismo, ¿y mi alma? ¿Quién soy yo y dónde estoy parado? La respuesta es, Klipas Noiga. Esa es la respuesta. Un estado intermedio con entre santidad e impureza total, con un potencial enorme de ser santidad, de elevarse, de crecer, de trascender, de superarse. Este es el potencial dentro de un Ben Noyaj. Interesante mencionar que, de vuelta, a propósito yo puse el lugar de donde saqué esto, a pesar de que ya sé que no van a ir a buscar el libro, porque ni siquiera está disponible fácilmente, no lo van a encontrar en todos lados. Entonces, ¿para qué lo puse? A propósito, para saber que esto es así, está escrito así, el que quiera lo puede ir a buscar, efectivamente. El libro está en hebreo, obviamente, no es fácil de encontrar, está en Sefer HaMaimorim Kuntreisim, del Mittel Rebbe. Es un libro de discurso así gordo, que son, Kuntreisim son como panfletos, como cuadernos, que el segundo Rebbe de Chabad, se llamaba Doiber, hijo del Alter Rebbe, que fundó Chabad, editó, digamos, montones de estos cuadernos, se juntaron todos en un libro gordo. En este libro aparece esta idea. Y es, de vuelta, el único lugar en todos lados donde aparece. Porque si uno recurre a otros textos, en donde hable de no judíos, que a pesar de, como yo dije en la introducción, no hay textos que hablen del alma del no judío, cómo es, a dónde va, a dónde viene, etc. No hay textos que uno pueda estudiar más que una línea. Entonces, ¿qué voy a sacar 10 libros hablando de una sola línea? La cuestión es que este es el único texto en donde aparece esta idea. Que un Ben Noyaj, no un no judío. A propósito hago la diferencia de esto. Una persona que dejó la idolatría, etcétera, como todo lo que dije antes. Ben Noyaj, su alma surge de otro lado. Su alma no es impura, por así decir, como lo es el alma de los idólatras, de los otros pueblos, las otras naciones, el clásico no judío. A propósito, es una diferencia entre no judío y Ben Noyaj. Es diferente. Este es el único texto, el único lugar donde aparece una cosa así. Y en hebreo se dice un hidush, es una novedad gigante. Porque en todos los otros textos, en todos los otros lugares, Talmud incluido, donde se habla de no judíos, en general, depende del contexto del cual se esté hablando, pero en general se lo identifica con algo impuro. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, pero gran mayoría de no judíos en las épocas talmúdicas, en las épocas de los rabinos posteriores al Talmud, que escribieron comentarios al Talmud y textos ellos mismos, etc., la gran mayoría eran idólatras. Y eran efectivamente impuros. Efectivamente, y a pesar de que está en el Talmud el concepto de Bnei Noyaj, y hay algún que otro personaje que no se le dice, este era un Ben Noyaj, pero claramente se lo alaba, a pesar de que no era judío, y evidentemente era una persona observante, etcétera, de sus leyes. El resto era todo idolatría, era todo paganismo. Estamos hablando de años 400 de la era común, 450, en donde ni siquiera había tantos cristianos dando vuelta. Ni que hablar del Islam, no existía. Mahoma todavía ni había nacido, estos años 600 y pico. Quiere decir que, ¿a qué se dedicaba el mundo? A comprar y vender dioses, ídolos de piedra, de madera, y vivían en esto, en el paganismo total. Entonces, ¿qué va a decir el Talmud sobre esta gente? ¡Ah! Impuros, olvídate, no sirve para nada. El Talmud llega a decir, no te vayas a cortar el pelo con un no judío. No vaya a ser que con la navaja, porque antes se cortaba con navaja, te mate. Era posible.
Hoy en día alguien va a tener miedo de ir a una peluquería, X, un hombre, una mujer, lo que sea, y cortarse el pelo en la peluquería porque lo van a matar. Quizás te van a hacer un peinado que no está bueno. Yo con eso zafé, soy pelado, así que no me hago peinados. Pero quizás tu peinado no va a ser lindo. Pero nadie tiene miedo de que lo van a matar en la peluquería. Es una locura. ¿Dónde encontraste un peluquero asesino? Muy raro. Bueno, hace unos cuantos años era así. Entonces, ¿cómo vas a ir a cortarte el pelo con un no judío si te va a matar? Entonces, ahí encontramos la diferencia que hay entre lo que nuestros sabios constantemente explican, y aparecen montones de lugares, y hablando mal del judaísmo, porque el judaísmo habla mal de los no judíos, y dice que son animales, y son... punto número uno, hay que ver qué está escrito, porque la gran mayoría son malas traducciones, interpretaciones, etc. Y punto número dos, hay que entender el contexto. Por eso digo que es una novedad gigante lo que escribe Revil el Paricher, esto que yo traigo acá, que Bnei Noyaj, su alma proviene de Klipas Noyaj. Dicho todo esto, vamos a avanzar un poquitito en el alma. ¿Qué es el alma? Una vez que entendimos de dónde surge el alma para Bnei Noyaj, y una vez que entendimos que hay un anhelo, etc., muy bien, vamos a estudiar un poquitito más en profundidad la estructura del alma. La Torá nos cuenta al comienzo mismo de la Torá. La Torá nos dice que Dios sopló en el interior del ser humano, porque era el primer hombre y es el padre, primer hombre, primera mujer, padre y madre de toda la humanidad, sin excepción, judíos y no judíos. Dios sopló en el interior del hombre un alma de vida. Un alma de vida. Y lo vamos a ver más adelante, pero Dios creó al hombre, Betzelem Elohim bara hoy, soy en Tselem, en la imagen de Dios lo creó, sea lo que fuera que quiere decir, ya vamos a estudiar. Y encontramos en los escritos hasídicos interesantes, y esto se aplica a todos los seres humanos, que el hombre fue creado diferente de los animales. Y con esto ya obviamente tiramos abajo el concepto de decir que los no judíos son animales. ¿Cómo animales? El hombre es el padre de todos los seres humanos, él fue creado diferente, él y ella fueron creados diferentes de los animales, entonces claramente no existe un ser humano que sea un animal. A veces nos comportamos como animales, ¿qué va a ser? Pero esto es otra historia. Esencialmente hablando, no son animales. Nadie es un animal, somos seres humanos. Y los animales son animales. ¿En qué vemos que el hombre fue creado diferente de los animales? Cuando encontramos la creación de los animales en el texto mismo de la creación, aparece ahí el concepto de que el animal, en cuanto fue creado, ya tenía su alma junto con su cuerpo. Estaba vivo y funcionaba, y los gatos, los perros, y los burros, y los caballos iban para acá, para allá, y las vacas, etc. Cada uno hacía lo que hace. Así fueron creados los animales, pero el hombre no. El hombre fue creado afal min adama, polvo de la tierra, y después Dios, como dije antes, sopló en su interior un alma de vida. ¿Por qué el hombre fue creado el cuerpo por un lado y el alma por el otro? Porque el ser humano tiene componentes de lo más bajo que hay, polvo de la tierra, y de lo más alto que hay, el soplido y el aliento divino en su interior. Y esto le da la capacidad del ser humano, a todos, de tomar lo más bajo que hay, el cuerpo propio y el mundo a nuestro alrededor, valga la redundancia, mundano, ordinario, etc., y elevarlo. Y elevarlo hasta los niveles más elevados de santidad, de conexión con Dios, de utilización para el servicio a Dios. Pero para eso tenía que haber una creación con estas dos cuestiones opuestas totalmente. Lo más bajo que hay, que es el cuerpo, y lo más alto que hay, que es la neshama, es el alma, que surge literalmente del aliento y el soplido divino. De hecho, nuestros sabios en el Tanya, es un trabajo de Hasidut, de Alter Rebbe, él trae la idea, lo cita en nombre del Zohar, que todo aquel que sopla saca energías desde su interior, de lo más profundo. Cuando uno habla, uno puede hablar sin cansarse un montón de tiempo, pero si tiene que soplar, por ejemplo, el flag globo, uno se cansa rápidamente. ¿Por qué? Porque la energía sale de más adentro. Quiere decir que el alma que Dios insufla, sopla, o mete, enchufa, yo qué sé, dentro del ser humano, surge de un nivel más elevado que simplemente la palabra de Dios. La palabra es algo que habló Dios. Acá está un soplido de Dios. Dios sopló en la nariz, etc. Esto es por un lado algo que se aplica de vuelta a judíos y no judíos, cada uno según sus formas, etc. Pero el punto es que esto se aplica a judíos y no judíos, y esto nos da una pequeña idea de qué es el alma. Ya entendimos de dónde viene,
Ya entendimos que tiene este deseo natural de conectarse con Dios, pero ¿de dónde viene? Del soplido divino, de algo más interior que simplemente la palabra divina, como si fuese la comparación entre palabra y pensamiento que vamos a estudiar más adelante. Todo ser humano, sin excepción, fue creado Betzelem Elohim, a imagen de Dios. Esto no quiere decir que Dios tenga una imagen, como muchos se confundieron y le ponen una forma y lo sientan en una silla y le ponen la barba blanca o flaco o gordo, viejo, joven. No, Dios no tiene imagen. Como dijimos anteriormente, así como el mundo es un gran cuerpo y Dios es el alma de ese mundo, y nosotros tenemos un cuerpo, que no es grande, pero no importa, un cuerpo y un alma en su interior, a través de entender la estructura de ese alma, nosotros vamos a entender la estructura de la creación entera, cómo Dios se relaciona con el mundo entero, que esto es lo que vamos a hacer en un minuto. Esto es a lo que hace referencia el Tselem Elohim. Esto es lo que hace referencia a la imagen divina. Ahora, el nombre Elohim es uno de los nombres de Dios. Al final de toda la presentación yo voy a hacer una explicación de esta cuestión del nombre Elohim, que representa, básicamente, representa la naturaleza. Entonces, cada uno de nosotros que tenemos en nuestro interior una imagen divina de vuelta en nuestro interior, tenemos la posibilidad de trascender incluso la naturaleza, superar la naturaleza y utilizar esa naturaleza en el servicio a Dios, porque tenemos esta imagen de Dios en nuestro interior. Y es interesante, nuestros sabios dicen en la Mishnah que no solamente el hombre fue creado, el texto es es apreciado el ser humano que fue creado a imagen de Dios, y es un aprecio divino hacia el ser humano superior incluso el hecho de que sabemos que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Punto número 1, Dios ama a cada una de sus criaturas, sin excepción, a todos los seres humanos, sin excepción. Se porten bien o no se porten bien, como padre que ama a todos sus hijos, sin excepción. Ahora, hay un aprecio adicional, el hecho de que Dios mismo nos informó, nos hizo saber, nos dio la posibilidad de ser conscientes de que cargamos con la imagen de Dios, de que efectivamente somos especiales, somos diferentes y somos el top, como seres humanos, de la creación. Uno puede discutir que si vegano, si no vegano, que mata muchas vacas y la carne. Es otra discusión en la cual no me voy a meter porque realmente no tiene ningún sentido. Desde la perspectiva judaica, ¿por qué no tiene sentido la discusión? El ser humano, desde la perspectiva del judaísmo, es lo más elevado que hay en toda la creación, y toda la creación entera fue dada en sus manos para utilizarla en el servicio a Dios. ¿Esto quiere decir ser cruel y destruir? No, esa es otra discusión. Yo estoy de acuerdo, no hay que ser cruel, no se puede ser cruel con los animales, no hay que desperdiciar comida, ni desperdiciar nada. Esto es parte de las reglas de la toira. Pero al fin y al cabo, ¿puedo comer una vaca o no? Claro que sí. Dios creó la vaca para que vos disfrutes de ella, en el buen sentido. ¿Le puedo arrancar una pata y comérmela mientras la vaca está llorando porque le duele? No, eso está prohibido, es cruel. Ahí está la diferencia entre utilizar algo en el servicio a Dios o simplemente destruir el mundo y hacer cualquier cosa. Eso está prohibido, eso no se hace. Pero esto es lo que quiero decir con el aprecio que Dios tiene por nosotros. El aprecio básico es, nos creó seres humanos. Aprecio superior nos informó que tenemos una misión en el mundo. Tenemos una razón de ser. Tenemos una motivación de por qué despertarnos todos los días. ¡Hey! ¿Qué estoy haciendo acá en el mundo? Dios está esperando que reveles su presencia en el mundo. Todos los seres humanos, judíos y no judíos, tenemos esa misión acá en el mundo. Y el concepto del aprecio divino es que tenemos la energía para cumplir esa misión. ¿Cuál es? Tselem Elohim. Es la imagen de Dios que Él puso, Él fijó, Él grabó en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Muy bien. En sí, en el interior de cada uno de nosotros no hay un alma. Pero esto no quiere decir, no hay que confundir y pensar que tenemos el alma de este y el alma del otro y aquel y el otro. ¿Existe esto en Kabbalah? Perdón, sí existe. Está el concepto, se llama Ibur, embarazado, como una mujer embarazada que tiene en su interior otra entidad, otra criatura, y es como si fuese dos personas, una cosa así.
que es discutible legalmente qué significa, no importa, tampoco voy a meter en esa discusión. La cuestión es que claramente tiene otra entidad en su interior, en el vientre, cuando está embarazada, etc. De la misma manera, existe el concepto de que el alma de otra persona, de un tzadik, de un justo, se, entre comillas grandes, se embaraza, queda embarazada, entra en el interior de una persona que ya tiene su propio alma. Pero no estoy hablando de esto. Lo que estoy diciendo es, cada alma, como vamos a estudiar, es una, como ya dijimos, ya dije también, es una expresión divina en nuestro interior. Y en nuestro interior está el cuerpo, por así decir, físico, las manos, la carne, las células, huesos, etcétera, etcétera. Y hay una parte del alma que se ocupa de diferentes funciones dentro de este cuerpo. Y a cada conjunto de funciones la llamamos un alma, con una estructura, que lo vamos a ver. En algunos casos, la estructura es siempre la misma, quiero decir, pero en algunos casos esa estructura tiene preponderancia de una manera, y en otros casos esa estructura tiene preponderancia de otra manera, intelectual o emocional, como vamos a estudiar en un minutito. Pero lo que quiero decir con almas, varias almas, de vuelta, no es que tenemos el alma de Juan, Pedro, María y José, todas dentro mío, me estoy volviendo loco porque no sé si un día soy Juan y otro día soy Pedro. No, esa persona tiene problemas psiquiátricos, que vaya a un médico y que se arregle como pueda, no sé. Yo no soy médico, no soy psiquiatra menos todavía. Pero esa persona tiene un problema de personalidad. No es que tenga almas y de repente uno empieza a decir, rabino, ¿qué hago? Tengo tantas almas en mi interior que no sé quién soy. No, no es un problema para un rabino, es un problema para un médico, psiquiatra o psicólogo o lo que sea. Tenemos varias almas, quiere decir, en nuestro interior hay fuerzas que se ocupan de diferentes cuestiones en relación a nuestro cuerpo. Así como Dios es una fuerza en relación al mundo. La primera alma y el más básica y más simple, sobre la que menos voy a explicar porque la más sencilla, es un alma vital. Nefesh Hiunis se llama, vital. ¿Qué significa vital? Bueno, alguien se tiene que ocupar de que el estómago haga lo que tiene que hacer, de que el cerebro haga lo que tiene que hacer, el corazón, como miembros, como órganos del cuerpo. El corazón tiene que latir y el cerebro tiene que pensar o hacer lo que sea que corresponda, y el estómago tiene que digerir y los intestinos tienen que absorber los nutrientes y la sangre tiene que circular por el cuerpo. Y bueno, hay un cuerpo que manejar, que es una máquina, por así decir, fantástica, muy compleja, y cuanto más uno estudia de esto, cuanto más avanza en medicina, anatomía, qué sé yo, más genial es el cuerpo. El oído, el ojo, fantástico, perfecto. Pero alguien, por así decir, tiene que manejar todo esto y tiene que hacer que las cosas funcionen en armonía. Porque si el ojo quiere ver de noche cuando el párpado está cerrado, y el ojo discute con el párpado, ¿por qué te cerraste ahora? Yo tengo ganas de ver, pero estoy cansado, me cerré, el tipo quería dormir, te volvés loco. Entonces tiene que haber un orden, tiene que haber alguien que maneje, el MC, Master of Ceremonies, el que maneja toda la cuestión. Y le dice, vos haces esto, y delega las funciones. Ese es el alma vital. Se ocupa del cuerpo, de la relación directa y el funcionamiento correcto del cuerpo. Cuando alguna parte del cuerpo no funciona, técnicamente hablando, y lo subrayo esto, técnicamente hablando, espiritualmente hablando, es porque el alma no se puede expresar en esa parte del cuerpo. Pero esto no es algo que uno puede ir a decirle a una persona que está sufriendo una enfermedad. Una persona, Dios libre y guarde, no puede caminar porque las piernas no le funcionan y anda en silla de ruedas. Y vino el Jajam, el sabio, lo digo irónicamente, sarcásticamente, vino el sabio y le dijo, vos tenés un problema espiritual, que tu alma divina o lo que sea, tu alma vital no ingresó en tus piernas y no circula. Yo le daría un flor de cachetazo a una persona así, tómatela, no sabes de lo que estás hablando. Es una bestialidad lo que dijiste. Una persona que está sufriendo, no le venís con el alma que no le ingresó en las piernas porque no funciona. Eso no es un consuelo. ¿Para qué sirve? ¿Ahora qué quieres que haga? ¿Estás feliz? El tipo sigue en la silla de ruedas, vos viniste con el alma. ¿Qué alma ni alma? Consolarlo de otra manera, está acompañado, lo que sea, pero no me vengas a hablar del alma. Entonces, de vuelta, técnicamente hablando, cuando el alma no consigue expresarse en alguna parte del cuerpo, esa parte del cuerpo no funciona. Yo creo que no expliqué suficientemente en la primera. A ver si llegamos, ¿cómo hacemos para ir para atrás? Segundito. Ok.
en esta diapositiva donde se habla de la carne y percibir a Dios y que hay partes del cuerpo, por ejemplo la cabeza, donde Dios está, o el alma está más revelada, esto sí lo expliqué, que se puede ver si la persona es inteligente o no, etc. El cuerpo y las piernas se ven menos, etc. Esto lo que representa es que en cada parte el alma se expresa de una diferente manera. Esto sí lo expliqué. Entonces, lo mismo, vamos acá, lo mismo podemos entender al respecto del alma vital. Si el alma vital no se puede expresar en una parte del cuerpo, aquí esa parte del cuerpo no funciona. Este es el nivel de alma más básico, más bajo, quiero decir, porque está en directo contacto con el cuerpo, en forma constante. Y subrayo y repito, no es que tenemos varias almas, son expresiones del alma que se ocupan de diferentes funciones, y llamamos al grupo de funciones alma. El grupo de funciones del cuerpo, que es el que lidian con manejar el cuerpo, es el alma vital. Perfecto. Luego viene un alma intelectual. ¿Qué es el alma intelectual? El alma intelectual es el típico, digamos, cerebro, ser humano, pensante, neutral, sano, pues si está meyuguen, si está loco, ya no es otra cuestión, es otra problemática, de vuelta, anda un médico. Acá estamos hablando de algo sano, un cerebro sano, normal, pensante de un ser humano. Por ejemplo grosero, pero ejemplo al fin, para entender. Una persona que entiende, subrayo, entiende que el cianuro es un veneno, y si uno bebe cianuro se muere, un cerebro sano, normal, cuando le ofrecen cianuro, no va a querer tomar, no va a querer beber. Y no estoy hablando de gente enferma, gente suicida, nada de todo eso. A propósito, dejamos eso afuera. Alma intelectual es el cerebro neutral, sano, normal. ¿Qué quiere un cerebro sano y normal? Quiero lo bueno para mí. Y cada estímulo que va a llegar del mundo a mi alrededor, voy a juzgar sanamente, normalmente, naturalmente, ¿esto es bueno para mí o no? Si el cerebro sano dice, sí, es bueno, ok, quiero, y me voy a involucrar con eso. Si el cerebro sano normal dice, no, me parece que esto es cianuro, esto no es bueno para vos, para uno mismo, entonces la persona se va a alejar, va a rechazar, no, gracias, paso. No quiero beber cianuro, quiero seguir vivo, por la razón que sea. Esto es el alma intelectual, que es fría, seca, como el intelecto. El intelecto decide, es muy claro, muy concreto, muy frío de vuelta. En donde lo que está bien, lo que está mal, está mal. Cuando uno tiene las ideas torcidas, ahí ya el alma intelectual misma funciona en forma torcida. Nuestros sabios dicen, si no me equivoco, es un pozo, que es un versículo en Irmiyahu. Los que prueban lo dulce dicen que es amargo, los que prueban amargo dicen que es dulce. Estás confundido, estás confundido. Y si esa confusión llegó al alma intelectual, tus decisiones, todas las decisiones que la persona toma, pasan a estar todas mal. Un desastre. Entonces el alma intelectual, como su nombre lo indica, no se va a ocupar de si el corazón late o no. Esa no es función del alma intelectual. Uno, por lo menos en general, no es consciente de si estás respirando o no. Lleva un esfuerzo intelectual justamente, tomar conciencia de la respiración, y está todo un tratamiento que existe somático de respirar profundo, llenar la panza de aire, ¿ok? Pero ahí es todo un trabajo, literalmente, y a veces es muy difícil tomar conciencia de eso, calmarse a partir de eso, cuando uno está nervioso, etc. El alma intelectual en general no se ocupa de eso. De eso se ocupa el alma vital. Respiramos tantas veces por día, ni siquiera nos damos cuenta. Y el corazón late, y ni siquiera nos damos cuenta. La sangre está circulando en nuestro interior, y por lo menos la gente común que yo conozco, yo por lo menos no somos conscientes de que la sangre está circulando, pero está pasando eso, y el estómago está trabajando. Todas las funciones fisiológicas no son trabajo del alma intelectual. Por eso no las llamamos parte del alma vital. Y ahí está la separación clara entre una cosa y la otra. El alma intelectual se va a ocupar de tomar todas las decisiones de acuerdo a los estímulos que llegan y obviamente de acuerdo a la información previa que uno tiene. Si una persona jamás escuchó en su vida hablar de cianuro y jamás escuchó en su vida hablar de veneno, le ofrecen un líquido, la verdad es que no sé del tema, así que tampoco sé cómo se ofrece ni cómo viene la presentación, pero supongamos que es un líquido, le ofrecen un líquido, le dicen esto es cianuro,
¿Por qué no? No sé, me gusta probar líquidos, me gusta la Coca-Cola, me gusta la Pepsi, la Sprite y el cianuro. No sé. Entonces, obviamente, las decisiones que uno toma con su libre albedrío, etcétera, en el nivel del alma intelectual, están extremadamente influenciadas por la información que uno tiene. Cuanta más información tengas de un tema, tanto mejores decisiones vas a tomar. Y por último, hoy vamos a terminar con esta, lo explico, y el resto de la diapositiva la vemos, Dios, mediante la clase que viene. El alma animal. ¿Qué es el alma animal? El alma animal es, como su nombre lo indica, un animal. ¿Y qué es el animal? El animal no funciona con un intelecto, con una toma de decisiones racional, en donde incluso algo que puede ser rico, puede ser agradable, pero ahora no es el momento, o a mí en particular no me hace bien. El intelecto es capaz de decir esto. Esto lo voy a dejar afuera porque a mí me hace mal. El médico me dijo que no coma, yo qué sé, picante. Pero me encanta lo picante. Sí, pero yo sé que me hace mal. El alma intelectual va a decir, picante no. Porque a mí, no por ser egoísta, pero simplemente observa el mundo, cómo me influye a mí ese mundo. A mí me hace mal lo picante, entonces no voy a comer, y ya está, otra cosa. Pero el alma animal va a decir, pero es rico. Y yo quiero. ¿Y a mí qué me importa lo que va a pasar después? Ahora, la quiero disfrutar. Lo paso por la lengua, la garganta, y me encanta. Después andá a arreglarte en el baño o lo que sea que te vaya a pasar. Eso es otro problema. El alma animal no tiene visión a futuro, ni tiene decisiones racionales. El alma animal quiere disfrutar. Todo lo que se llame placentero y disfrutable en el mundo, el alma animal lo quiere. Y está en la búsqueda constante de lo material, lo ordinario. Ejemplos clásicos son la comida, la bebida. Cada uno tendrá sus ejemplos en su propia vida personal. Pero esto es el alma animal. De esto se ocupa. Es extremadamente emocional. Esto lo vamos a estudiar más en detalle en la clase que viene. Es como decir amor a primera vista. ¿Existe el amor a primera vista o no? Bueno, mira, miré, la vi, yo hablo de forma femenina porque soy hombre, la vi, me parece una chica hermosa, la quiero. ¿Sí? ¿La querés? ¿En serio? ¿La escuchaste hablar? ¿Compartiste ideas, momentos? ¿Compartís un plan de vida con esa persona? No, no me importa nada, es re linda, me encanta. ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta la parte física, lo que veo, me gusta. Y parece que a mí, así es como piensa el alma animal, por eso lo digo de esta manera, no porque sea machista ni nada por el estilo, pero a mí me va a causar placer, a mí me va a gustar, yo la voy a pasar bien. Si ella la va a pasar bien o no, ¿sabes qué? A mí no me importa tampoco. Así piensa el alma animal. Lo que le pasa al otro, no me importa. A mí me gusta. A mí me parece que esto me va a generar placer. Entonces lo quiero. Ese es el alma animal. Así piensa el alma animal. Así siente el alma animal. ¿Y su función cuál es? Su función es justamente, en inglés se dice drive, motivación, avanzar, crecer. Porque el alma intelectual está todo el día pensando, y se siente, mira para arriba y dice, no sé, y vamos a ver, y vamos a analizar los factores. Y bueno, así analizando las cosas también vamos a estar no sé cuánto tiempo. Hay cosas que hay que analizar más, cosas que hay que analizar menos. El alma animal es más caliente, más impulsiva, más quiero y no me importa nada. Y hay un constante conflicto entre estos dos asuntos, entre lo intelectual y lo animal, que Dios mediante la clase que viene vamos a profundizar sobre este asunto. Pero esto es básicamente el ingreso a la comprensión de la estructura del alma, de cómo funcionan las almas y qué pasa el conflicto que hay en el interior de cada uno de nosotros, como vamos a estudiar Dios mediante en las siguientes clases. No sé si hay preguntas, si hay dudas. A mí me gustaría hacer una pregunta, por favor. ¿No? Escucho. Ok, cuando usted nos estaba hablando sobre la estructura del alma, en lo cual también dio una referencia al nivel en la vida pasada, algo así entendí, me surgió una pregunta. ¿Algo tiene que ver nuestro nivel espiritual con el nivel espiritual en el cual quedamos de nuestra vida pasada?
o cada vida que empezamos, se puede decir, sería desde cero. Ok, la pregunta es interesante. El concepto de una vida y otra vida se llama Gilgul en hebreo. Hay quienes incluso discuten si esto es así o no, si existe el concepto o no. Rav Sadia Gaon, un genio muy grande de la Toira, una personalidad muy interesante en la historia judía, decía que no existe el concepto de Gilgul, pero a partir del Arizal, Kabbalah del Arizal, y está antes del Arizal también, esto se volvió algo común, conocido, digamos, en todos lados, el concepto de Gilgul y diferentes vidas. El Arizal explica. El Arizal no escribió nada, en realidad su alumno principal se llamó Jaime Vital, él es el que escribió los escritos del Arizal. El Arizal daba clases nada más, y dio clases 2 años nada más, vivió muy poco. La cuestión es que él explica que cada nivel que la persona obtiene y gana, por así decir, en una vida en particular, en la próxima vida empieza de ese nivel para adelante. Nunca se va para atrás. ¿Hay transgresiones? Sí, claro que hay transgresiones. Las transgresiones generan defectos en el alma. Pero todo lo que uno fue acumulando en el buen sentido, en el crecimiento, esto vuelve, digamos, en la próxima vida y uno empieza, no de cero, por llamarlo de alguna manera, sino que empieza de donde dejó en la vida anterior. Porque si no sería un constante volver a empezar y es muy difícil. No hay un crecimiento asegurado, por así decir. Y Dios quiere que todos crezcamos, que todos nos desarrollemos. Entonces, todo lo bueno que hicimos se va acumulando y va sumando para las próximas vidas. Acá me preguntan en el chat si el estudio de Torah, es una buena pregunta, si el estudio de Torah fortalece el alma intelectual. La respuesta es sí, claro que sí. Porque de vuelta, el alma intelectual funciona con herramientas para tomar decisiones. Y cuantas más herramientas uno tenga, más información uno tenga para tomar esas decisiones, las decisiones van a ser mejores. Entonces, si uno estudia Torah, claramente tiene mayores posibilidades de tomar mejores decisiones al respecto de la vida, porque sabe lo que la Torah quiere, lo que Dios quiere, expresado en la Torah, etc. ¿Sí? Claro. No sé si hay más preguntas. Gracias por la respuesta. Perdón. Buenas noches, Rat. Yo tengo una pregunta. O sea, las enfermedades que las personas tenemos es porque hay alguna enfermedad, o sea, el alma está enferma o alguna situación, un ejemplo, una persona que sufre de hipertensión, es porque tiene algún problema en su alma. El mundo material es una expresión del mundo espiritual. Entonces, si hay un problema en el mundo material, claramente es una expresión de un problema en el mundo espiritual. Pero esto no quiere decir que porque uno diga un salmo, el salmo ta 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 es bueno para el dolor de estómago. El salmo to 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 es bueno para la hipertensión. El salmo ti ti ti, yo personalmente no comulgo con eso, digamos. No estoy muy de acuerdo con eso. No estoy diciendo que no sea así, pero hay un problema muy grande. Uno, cuando vive de esa manera, en realidad lo que está tratando de hacer es manipular a Dios. Yo quiero que Dios trabaje para mí. Entonces alguien me escribió, por ejemplo, en un email sobre el Salmo 145, Ashrei, un salmo muy lindo. Y en ese salmo dice, que Dios abre sus manos y sacía a toda la creación con su voluntad, con lo que necesita, a cada uno le da a cada uno le da todo lo que necesita, etcétera. Buenísimo. Entonces me escribí a esta persona, yo recito el Salmo 145 3 veces por día, como dicen nuestros sabios, y no tengo sustento, y necesito sustento. Entonces, ¿qué hago para tener sustento? La verdad es que ni le respondí, pero no por malo ni nada por el estilo, porque ¿qué pensás? ¿Que vos podés manipular a Dios? ¿Que porque recites un salmo 3 veces por día, 10 veces por día, 150 veces por día? Entonces Dios ahora está obligado a darme sustento. Entonces uno ahí tiene la pregunta, hey, yo recito 100 veces por día el salmo y Dios no me da sustento. ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Se olvidó de mí? Dios no está forzado a nada. De ninguna manera, por ninguna razón. No está forzado a darnos a nosotros H o B o lo que le pidamos incluso.
Y podés pedir y pedir y pedir, y Dios por alguna razón decide no dar. Entonces, tengo una queja contra Dios. Yo hice todo lo que los libros dicen y Dios no me da. No funciona así la cosa. Dios no está a nuestra merced, ni es nuestro trabajador, ni forzado a hacer lo que nosotros queramos que Él haga. Entonces, al respecto de las enfermedades, volviendo. ¿Hay la enfermedad es algo físico que surge de algo espiritual? Sí. Pero no es 1 más 1 igual 2, no es matemática. Entonces voy a resolver el mundo espiritual, que para resolver esto necesito recitar 3 veces esto y 4 veces aquello y 5 veces lo otro, y voy a estar bien. No funciona así. Hay que ir al médico, hay que resolver las cosas en este mundo físico y material, y ahí Dios va a ayudar cuando uno haga su esfuerzo en el mundo material. Nuestros sabios dicen, la Torá dice, Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Dios te va a bendecir, claro que sí, es la bendición de Él, la que actúa en el mundo, etcétera, pero vos vas a tener que hacer algo al respecto. Y si vos no vas a hacer algo, la bendición de Él no tiene un recipiente en la cual contenerse, residir, etcétera. Entonces lo ideal sería hacer lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? Correcto. Sería lo ideal. Y Porque esto ya es lo el que tema Él quiere. médico, pues ya será con medicamentos, como se dice, pero pues hay que ir en el camino correcto para que Dios, de alguna manera, uno se sienta bien. Correcto, 100%. 100%. Vale, gracias, Rat. Por favor. Acá hay otra pregunta. Cuando se dice un alma vieja, tengo la duda, ¿la edad del alma se puede saber? No existe edad del alma. El alma no tiene edad. No, el alma es otra, funciona en otro contexto. No funciona en el contexto del tiempo. ¿Cuál es la mejor manera de conectar con el Creador? Las mitzvot, los preceptos de Bnei Noyaj. Para cada uno, para el judío, los preceptos de los judíos. Para Bnei Noyaj, los preceptos de los Bnei Noyaj. ¿Ya? La palabra mitzvah significa tzavta, unión. Es una unión de la persona con Dios. Esa es la mejor manera. ¿Sí? Vamos a hacer un par de preguntas más. Ana Galí pregunta. Sí, escucho. ¿O Andrea? Hola, buenas noches. Yo le quería hacer una consulta. Una vez escuché, no me acuerdo en dónde, entonces quería ver si era cierto, que el alma crece, que no siempre está del mismo tamaño. ¿Eso puede ser? No, el cuerpo crece. El cuerpo crece. Un niño recién nacido, una niña, es lo mismo, ¿sí? Recién nacidos tiene la misma cantidad, por así decir, de alma que un adulto. Y el alma, entre comillas, gigantes comillas, ocupa el mismo lugar, porque no tiene lugar el alma, no es algo físico, que en un adulto que en un niño. Solo que, y esto se remite al comienzo de toda la clase, el cuerpo de un niño no está preparado todavía para revelar todo el potencial que el alma tiene. Si un alma es capaz de pensar, de entender, bueno, un bebé no tiene el cerebro desarrollado para pensar como un adulto. Pensar en lo que piensa un bebé, yo no soy médico, así que no sé los detalles, pero claramente un bebé recién nacido no tiene la misma capacidad intelectual. Físicamente hablando, la materia gris en su cerebro no está desarrollada para expresar la misma capacidad mental que un adulto. Entonces, no es que el alma crezca. Lo que pasa es que el alma, por cuanto el cuerpo crece y la persona se desarrolla, el alma tiene mayor capacidad para expresarse, para funcionar y para pensar y bueno, y hacer todo lo que hace un alma. Ay, disculpe, hace rato Muchísimas gracias. no pude quitar mi micrófono. Sí. Voy a hacer mi última pregunta. Sí. Cuando usted nos habla sobre la alma del Beni Noach, donde su alma no es impura, y en el no judío, esta diferencia de que su alma es impura, ¿a qué se debe? Porque aquí si su alma nunca fue trabajada del no judío, o porque se negaba a trabajar esa alma. Ahí es donde me confundí.
No lo veo como una confusión, creo que yo tampoco expliqué, porque tampoco encontré explicaciones en los escritos, esa es la verdad. No encontré nada al respecto de esto, pero mi intuición es la siguiente. Una persona idólatra, una persona que hace daño, etcétera, etcétera, llamémosla no judía, para seguir con el mismo lenguaje que mencionábamos antes en contraposición a Ben Noyaj, esa persona en algún momento de su vida puede decir, bueno, basta, no quiero ser más idólatra, pagano, o lo que sea. Voy a seguir con las leyes de la Torá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Ayer era impura, la persona que hacía daño, mataba, robaba, yo qué sé cuánto. Y ahora hizo chuva, se arrepintió y ahora dice, voy a seguir los 7 preceptos de Bnei Noyaj y la Torá y el judaísmo y Moshe Rabbeinu y todo lo que está escrito en los textos y Maimónides y qué sé yo. ¿Y qué pasa con esa persona? Claramente tiene que haber algún tipo de cambio en el alma. ¿Cuál es? ¿Cómo ocurre? La verdad es que no lo sé. Así que no quiero decir cualquier tontería porque no lo sé. Pero efectivamente tiene que haber algún tipo de cambio, porque esa persona ahora pasa a ser Ben Noyaj, Bas Noyaj, y claramente su alma cambia. Algo cambió en su interior. O quizás podríamos decir, pero esto requiere de toda una clase solamente de este tema, de cómo recibe energía vital cada parte del mundo. No sé. Muchas gracias, Rabino. Disculpe. Para terminar, hay una última pregunta que es muy interesante. ¿Cómo derribar la idea de que el alma del judío es superior a la del Bnei Noyaj? Es una pregunta muy difícil de responder, no porque sea difícil el concepto. Y yo respondería de la siguiente manera. Claramente son diferentes almas. Yo antes expliqué que hay 3 niveles de almas. 3 niveles en el mundo. Ahí está la diapositiva. Kedusha, Klipa y dentro de Klipa, Klipas Noige y Klipat Me. Kedusha, santidad, Klipas cáscara, cáscara brillante, cáscara impura. El alma de Bnei Noyaj proviene de Klipas Noiga. El alma del no judío, simplemente continuando con la forma de llamarlo, nada más. Nadie malinterprete, por favor. Vendría de Klipat Meya, impureza. El alma de Bnei Noyaj vendría de Klipas Noiga. Y el alma de judío, de Kedusha. Es otra cosa. Entonces, duele hablar de nivel, la idea repitiendo el texto de la pregunta, ¿cómo derribar la idea de que el alma del judío es superior a la del Bnei Noyaj? ¿Podés decir superior? Sí, se puede decir superior. ¿Podés decir diferente? Sí, se puede decir diferente. Esto lo vamos a ver más en detalle al final de la clase, cuando hablemos de Elohim y Avaye, diferentes nombres de Dios al respecto del alma. ¿Qué puedo decir yo? ¿Es diferente? Sí, claramente diferente. Y una cosa es que Kedusha, santidad, representa la conexión directa y absoluta con Dios, y Klipas Nega significa el potencial de esa conexión con Dios. Entonces, ¿qué es superior? Y bueno, ¿podés decir que el alma de judío es superior a la de Bnei Noyaj? Sí, se puede decir eso. ¿Está mal decirlo? No, no está mal. ¿Está mal decir que son diferentes? No, tampoco está mal. Son diferentes, claramente diferentes. Cada uno tiene su misión en la vida, su función en la vida, y tiene todas las energías y potenciales necesarios para cumplir con esa misión en la vida. ¿Son diferentes? Sí, claro que son diferentes. Bien. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Dios mediante. Correcto, lo que dice Susana. El alma de judío es superior porque tiene kedusha, pero duele decirlo y es difícil decirlo. ¿Se puede cambiar la palabra superior por la palabra diferente? Sí, se puede hacer eso también. ¿Está mal? No, no está mal. Se puede expresar el mismo concepto de diferente manera, nada más. Y eso no es una cuestión de ofensa, diferentes roles, correcto, no es una cuestión de ofensa, no es una cuestión de disminuir, para nada. Y por eso yo traje, para terminar, acá, en el alma, la última frase, el aprecio de Hashem. Pueden buscarlo esto, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, el capítulo 3, la Mishnah número 14, la enseñanza 14, es muy interesante. Es muy interesante. Es el aprecio de Dios por todo ser humano.
porque fue creado B'Tselem Elohim, y hay un aprecio adicional de Dios con todo ser humano que fue creado de imagen de Dios. No hay criatura en el universo que Dios no quiera y no aprecie, porque entonces no existiría. Entonces existen judíos y no judíos. Sí, claro que sí. ¿Pero eso quiere decir que Dios no quiere a los no judíos? No. ¿Quién te dijo? Estás equivocado. Porque si fuese así, no existirían los no judíos. Muy simple. Lo que Dios no quiere, no existe. No está. Entonces, si hay no judíos, es porque Dios los quiere. Dios los aprecia. Y es el rol de cada uno sentir ese aprecio, trabajar ese aprecio y crecer en el servicio a Dios de acuerdo a las herramientas que Dios le dio a cada uno de nosotros. Muy bien, gente, que tengan unas buenas noches, éxito, y Dios mediante seguimos la semana que viene.